de momento en un texto. Romanos 10 del 11 al 21. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Para continuar con su discusión acerca de la falla cometida por Israel a no creer el Evangelio, Pablo cava a mayor profundidad en el tema de la salvación con fin de mostrar su alcance y aclarar que la falla de Israel no fue una sorpresa en absoluto, sino que había sido predicha de antemano en las Escrituras. Pablo pasa enseguida a explicar los parámetros y alcance de la salvación. Puesto que la mayoría de los judíos manifestaron un rechazo energético frente a la noción de que la gracia de Dios se pudiera extender a los gentiles, tomaron la decisión consciente de ignorar la medida y alcance pleno de su provisión para la redención de la humanidad. Como era el pueblo escogido y especial de Dios, creyeron que también era el único pueblo que él habría de salvar. Por otro lado, Pablo declara que el hecho de que Dios haya extendido su salvación a todos los gentiles no es algo nuevo. Esa oferta de gracia no empezó con el Evangelio de Jesucristo, que incluye a toda la humanidad, y que los cristianos, la mayoría de los cuales eran judíos, estaban proclamando a todos los que quisieran escuchar. La barrera para obtener la salvación no es racial ni cultural, sino el rechazo personal del Dios quien la ofrece. La gente perece debido a que se niega a recibir el amor de la verdad para ser salvos. Con un énfasis adicional en el alcance universal del mensaje de salvación, Pablo cita al profeta Joel, quien siglos antes había declarado a Israel el alcance de la gracia salvadora cuando dijo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento, la frase invocar el nombre del Señor se asociaba de manera especial con la adoración correcta que se rinde al Dios verdadero. Tenía connotaciones de adoración, culto, admiración y alabanza. Consistía en exaltar la majestad, poder y santidad de Dios. Por tanto, invocar el nombre del Señor no era hacer un grito desesperado pidiendo auxilio a una deidad cualquiera, sin importar quién fuera o dónde pudiera estar, sino más bien una proclamación de fe en el nombre de Dios único y verdadero, el Creador y Señor de todos los hombres y todas las cosas. Como Pablo acaba de declarar, es por confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, que cualquier persona será salva. A fin de explicar con más detalles el alcance o parámetros universales de la gracia salvadora de Dios, el apóstol hace las siguientes preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados. Con una lógica sencilla y progresiva, Pablo establece que únicamente quienes invoquen el nombre del Señor pueden ser salvos, que solamente quienes han creído en Él pueden invocarle, únicamente aquellos que han oído acerca de Él pueden creer en Él, solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien acerca de Él, y por último, ningún predicador puede predicar el Evangelio verdadero si no ha sido enviado por Dios mismo. Al ver esto desde la otra dirección, Pablo está diciendo que si Dios no enviara predicadores, nadie podría oír el mensaje. Si nadie pudiera oír, ninguno podría creer. Y si nadie pudiera creer, nadie podría invocar el nombre del Señor. Y si nadie pudiera invocar, ninguno podría ser salvo. El punto máximo en el argumento de Pablo en este pasaje es que es indispensable que un mensaje claro suministre un entendimiento de la verdad, preceda a la confesión de fe que salva a la fe misma. A la confesión de fe que salva y a la fe misma. Pablo recurre de nuevo al respaldo del Antiguo Testamento y cita a Isaías. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52:7. No es que los pies físicos de los predicadores de Dios sean hermosos, sino la paz y las buenas nuevas que esos pies llevan hasta los confines de la tierra. Para resumir lo que ha dicho en los versículos del 1 al 16, Pablo declara, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación no viene por intuición, experiencia mística, meditación, especulación, consenso o mucho filosofar, sino por oír y tener fe en la palabra de Dios. Por ende, proclamar la palabra salvadora de Dios es el propósito central y esencial del evangelismo. El propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana y las maniobras avezadas para manipular confesiones de fe en Cristo, sino proclamar fielmente el Evangelio de Cristo, por medio de lo cual el Espíritu Santo traerá convicción y salvación a aquellos que escuchen y acepten la palabra de Dios. En Romanos 10, del 11 al 18, Pablo afirma que el Evangelio no es algún invento cultural u otra religión pagana de misterio, sino las buenas nuevas de salvación que Dios siempre ha procurado que sean proclamadas a todas las naciones y a todas las personas, a judíos y gentiles por igual. Es ese alcance universal del Evangelio la causa de que muchos judíos hayan rechazado a Jesús como su Mesías. Finalmente, Pablo demuestra que Israel fue ignorante de las predicciones contenidas en sus propias sagradas escrituras, una verdad que ya hemos visto anteriormente. No obstante, lo irónico en todo esto es que la ignorancia de Israel no se basaba en una carencia de verdad, no era debida a que el pueblo no tuviera conocimiento, como ya se señaló. Dios llamó a Abraham y sus descendientes con el fin de que fueran benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Y él llamó a esos descendientes Israel, para que fuesen sus testigos delante de la tierra, como un reino de sacerdotes y gente santa. Con una cita del Pentateuco, Pablo recuerda a sus lectores que primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. La bendición de Dios sobre los gentiles que creen en él provocaría celos, enfado en su pueblo escogido. Unos 1500 años antes que Pablo escribiera esta carta, Moisés declaró que el mensaje de salvación tendría que alcanzar a los gentiles tanto como a los judíos. Por otro lado, con respecto a Israel, el pueblo escogido de Dios, que optó por ignorar su palabra y buscar a su propio modo y según sus propios términos, el Señor dijo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradicto. La palabra apeiteo, rebelde, tiene el significado literal de contradecir, hablar en contra. A lo largo de su historia,
Israel ha contradicho y se ha opuesto la mayor parte del tiempo a la verdad de Dios único, quien le había llamado con amor y que con toda su gracia y paciencia extendió sus manos hacia ella todo el día. ¡Qué fracaso tan trágico y monumental! Los judíos incrédulos desconocieron y rechazaron a Dios, a Jesucristo y a la fe que salva a causa de la justicia que habían fabricado para ellos a su propio gusto y conveniencia. De modo que no entendieron cuál era el alcance de la salvación por aferrarse a sus orgullosos prejuicios, a sus orgullosos prejuicios. Por lo tanto, fallaron como la nación testigo de Dios. Si Jesucristo hubiera sido un gentil, pues todavía podrían tener alguna razón, pero la salvación vino por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, paradójico este tema, voy a dar el chat, un segundito. Paradójico esto que constantemente nos encontramos en las Escrituras con referencia al pueblo de Dios y al pueblo. Claro, Dios le interesa a su pueblo y tiene que estar reflejado en su palabra, aunque ellos rechacen una y otra vez esta palabra, pero tiene que ser así, ¿no? Porque en realidad ellos han sido ese pueblo escogido que Dios decidió para transmitir la palabra y gracias a ellos hoy en día tenemos la palabra. Amén. Y no estamos descontentos con ellos, al contrario, oramos y pedimos que en el tiempo, ¿verdad? Y con lo que podemos hacer, en lo que podamos hacer, digo, pues colaborar, ¿verdad? Claro, no son nuestros enemigos, pero ellos sí se han convertido en enemigos de Jesucristo. Y eso, pues, los pone en una posición muy desagradable y en la que van a haber juicio, ¿verdad? Porque lo vemos, ¿no? Israel es perseguida al máximo. Aunque ellos también van a reconocer a última hora, dice la palabra, que todos serán salvos, quiere decir que todos van a reconocer al final al Mesías. Todos los que reconozcan al Mesías van a poder ser salvos. Porque no es porque Él decida, ahora todo Israel es salvo. No, en la salvación tiene que ver con reconocer a Jesús y esto no puede cambiar, ¿verdad? Entonces van a tener que reconocerlo, sí o sí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en esta parte, que, bueno, pues que es paradójico, ¿no? Y que Pablo, pues reitera y dice y cuenta y lo ha metido aquí, lo ha metido en otros libros y está presente. Cuando ellos se conviertan, ¿verdad? Y ya reconozcan a Jesucristo, irán con mucha ansia, con la misma ansia que han estado leyendo el Antiguo Testamento y los libros, ¿verdad? Que entienden que son sagrados para ellos, irán a estos libros y se darán cuenta y dicen, está aquí escrito, nos lo dijo Pablo, porque han sufrido tanto nuestros antepasados y ellos estarán envueltos en una persecución de Satanás, permitida por Dios, ¿verdad? Y en un momento dado, y muchos de ellos serán mártires que estarán debajo de, ¿verdad? Debajo del altar, dice en Apocalipsis, clamando, ¡ah, justicia, justicia! Pero ya porque han reconocido a Jesucristo. Bueno, y ahora los que no somos, es decir, bueno, judíos y gentiles, porque no solo los judíos que rechazan a Cristo les pasa esto. Tenemos a otros que son gentiles que claro, no tienen ningún conocimiento de ningún tipo, no son religiosos, porque todo humano es religioso, entre comillas, tiene algo que cree. A lo mejor su religión es la naturaleza, o su religión es el ateísmo, o su religión, yo qué sé, ¿no? Pero todos somos muy religiosos. Tenemos siempre creencias. Nuestro sistema está creado para que nuestro corazón y nuestra mente nos enganche algo y ¡ay, eso! Y somos muy tercos y caminamos directamente a lo que creemos que es la verdad y a veces nos damos cuenta de que hemos estado años defendiendo algo que no tiene lógica y nos da vergüenza, ¿no? A reconocerlo, pero ya lo hemos reconocido y ahora vamos a seguir lo que ya entendemos que no es verdad y a veces cambiamos y decimos, ay, antes era católico, ahora soy evangélico, ahora antes era evangélico, ahora soy musulmán, yo qué sé. Todo porque en mi iglesia me trataron mal o porque un cura me dijo no sé qué y entonces ahí dije, no, esto no es posible que sea la verdad. Y de repente viene uno con el Corán y te dice, mira qué palabras más bonitas. Dice aquí de Dios y del mundo y que y te has creído eso y tu estructura
Así es el humano, así es el humano. Pero cuando la revelación de Dios viene, cuando es Dios mismo el que se revela a través de Él mismo, que viene a nosotros, pues entonces es diferente, ¿verdad? Puntos que quiero rescatar. No sé cuántas veces habéis escuchado en vuestras iglesias que es necesario, ¿verdad?, enviar a las personas para que puedan escuchar el Evangelio. Hay que enviar misioneros. Y no estoy diciendo que no, pero no los envía a la iglesia, los envía Dios, ¿vale? Esto es importante. Es Dios el que hace todas las cosas. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Bueno, sí hacemos, acompañamos sus acciones, ¿no? Somos la parte visible de lo que Dios hace, pero nosotros no somos ni responsables. Es más, las cosas que hacemos, ensuciamos y lo hacemos mal. Por eso lo mejor es dejar que lo haga Él, las cosas. Y sí, sí, claro que sí. No son obras, ya no son obras, ¿no? Las que hacemos simplemente es lo que realmente Dios ha propuesto en nuestro corazón hacer y no lo hacemos. Cuando hablamos de obra, ¿verdad? La palabra obra, vamos a imaginarnos, ¿no? ¿Qué es una obra? Así que te viene en la cabeza cuando viene una obra al albañil, el pobre que está ahí con el pico, la pala, sudando, con un gorrito aquí, un pañuelito, con unos nuditos para que el sol no le pegue, ya puede hacer frío, calor, y está ahí, sudando, hecho polvo, sí, tiene unas cachas que no veas de estar ahí con el pico, eso que pesa que no veas, no sé si alguna vez has cogido un pico, ¿no? Y pum, pum, y llevando los ladrillos, la arena, la masa, eso es una obra, ¿verdad? Una obra de construcción, ¿no? Y el que lo hace es una persona que está trabajando. ¡Ay, le desea estar ahí trabajando! ¿Qué va? Lo que desea es que llegue final de mes para que le suelten la pasta, para poder dar de comer a su familia y poder comprar, pagar el coche y la casa y todos los créditos que se ha metido y poder tener un mes al año si llega de vacaciones. Si es que podemos, bueno, el mes lo tengo, pero irme de vacaciones no, porque ya está muy caro todo, me voy solo una semana. Eso es una obra. Una obra es algo que te cuesta, que tú haces por algo. Eso es una obra. Por eso dice, no, la salvación no es por obra. No es algo que tú tengas que hacer, ¿verdad? Para salvarte, en algo que te cueste, que te haga esfuerzo, ¿no? Entonces yo siempre comparo esto. Tú tienes que ir a trabajar y te cuesta, eso es una obra. Pero si vas a ir a ver a tu novia o a tu no, o a tu novio, perdón, ¿te cuesta? Estás pensando, ay, tengo que ir a ver a mi novio. Bueno, algunos, estoy hablando de la normalidad, ¿no? No cosas raras, ¿no? Pero, ay, no, tú deseas y, ay, ¿cuánto voy a estar con mi noro? Voy a estar solo 8 horas, porque más, ¿no? Porque, no, todas las que pueda y si puedo más, más. Y cuando me voy todavía llego a casa y la llamo por teléfono. Eso no es una obra, ¿verdad? Eso es algo que haces con amor, ¿no? Cuando vas a buscar a tus hijos al colegio, ¿verdad? Ay, qué rollo, voy a ir a buscar a mis hijos. No, eso te considera una obra como diciendo, es que si no voy, luego ellos no van a trabajar y me van a pagar un sueldo. No, o sea, uno considera las cosas que realmente hace porque las como obras, no. Entonces, esa es la diferencia de una obra. Entonces, si tú en un momento dado dices, uy, tengo que salir a evangelizar, porque la palabra de Dios dice que tengo que salir a evangelizar, y sales con carga, y sales tal, y sales ahí, ay, Dios me va a agradecer. Eso es una obra. Ahora distinto es que tú entiendas y conozcas y sientas y tengas la certeza absoluta de que Dios te va a utilizar para el Evangelio, porque no vas a hacer otra cosa mejor en esta vida, sino que predicar el Evangelio. Porque todo lo demás, dice, se corroe, se pone con hollín o se pone con polillas. Pero las cosas del reino se almacenan en el reino. ¿Cuáles son las cosas del reino? Pues cuando tú declaras la palabra, cuando tú muestras el evangelio, cuando estás trabajando para el reino. Ay, tú eso tienes esa conciencia. No sé cómo lo voy a hacer, pero deseo tanto que Dios me utilice. Hoy, Señor, estoy orando como Sara, dame un hijo. ¿Por qué me has hecho estéril? ¿Por qué no sé cómo hablar? Y entonces ahí actúa. No sé de qué forma el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces nos coloca a las personas, ni queremos hablar y las personas nos preguntan. Oye, ¿ahora qué digo? Espera, vamos a llamar al pastor. Oye, vamos a ver. Porque no tengo ni idea, pero Dios coloca las cosas por delante. Y cuando lo estás haciendo, estás diciendo, oh, lo que me está costando esto, madre mía, me va a tener que pagar Dios. No, eso no es una obra. Eso es
parte de lo que Dios ha preparado en su misericordia, ¿verdad? Para lo que por naturaleza es. La palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por las obras. Por obras. Lo dice al principio de Romanos, la ira de Dios, y serán juzgados por obras. ¿Qué obras se está refiriendo? Se está refiriendo a esto, a las acciones que tú haces según tu naturaleza. ¿Qué es lo que haces? Pues mira, todo el día pensando en mí, en mis cosas, en mi familia, en mis preocupaciones. ¿Te preocupan las cosas de Dios? ¿Te preocupa lo que le preocupa a Dios? La cuestión es que cuando estamos cargados, ¿verdad? Y cansados, tenemos ahí una carga, ahí nos acercamos a Dios, ¡ay Señor, mira cómo estoy cargadito! ¿Y qué nos dice Él? Betty, deja tú esas cargas, ¿para qué tú estás llevando esas cargas? Ven y lleva mi carga. No está diciendo la palabra, ven que voy a llevar yo tu carga. No, Él lleva su carga. ¿Y cuál es su carga? Que la gente escuche, que la gente se arrepienta, que la gente venga a su reino, porque el juicio viene, el tiempo viene, la muerte viene y es inevitable. Quien no cree en Jesucristo, quien no le acepta, quien no está bajo su señorío, no lleva chungo. Amén. Y somos parte de ese sistema. Me encanta, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Los que no creen no pueden invocar. Ahora, ¿por qué no creen? ¿Y cómo creerán si no han oído? Es decir, que para poder invocar, para realmente poder ser salvo, tienen que oír. Dice, pero ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿El qué van a oír? ¿El qué van a oír? ¿Nuestro testimonio? No, la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra. No es mi testimonio el que tiene poder. El que tiene poder es la palabra. ¿Yo qué hace la palabra? La palabra es la semilla que viene. ¿Tú has visto alguna vez una semilla? ¿Te has puesto a mirarla? ¿Verdad? La puedes tener en un cajón durante años y no cambia. Así, una semillita. ¿Eh? Esta cosita, ¿qué será esto? Se parece un trozo de maderita. ¿Va? Eso, y entonces de repente tú dices, ay, voy a ponerle en un vasito con arena. ¡Pam! ¡Fuck! Y la metes en el vasito con arena. Y le echar un poquito de agua. Y de repente eso, que está inamovible, que está ahí quieto, que no se mueve, que parece que es algo que no tiene nada de vida, ¿no? Empieza a florecer y se hace un árbol. Eso es la palabra. La palabra es algo que parece que, la palabra. Tú lo que tienes que hacer es, mira lo que dice la palabra y dejar que esa semilla entre y haga su trabajo. No eres tú quien va a hacer que se haga el trabajo lo hace la palabra. Entonces, no pueden creer porque no oyen. ¿Y qué tienen que oír? La palabra. Ahora sigue. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo escrito que? Dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y atención, señores, esto no es la iglesia. Sí, nos gusta mucho coger ofrendas para los misioneros y lo necesitan porque son personas que están dedicados 100% a eso y tienen que comer y es natural, ¿verdad que sí? Y a nosotros nos sobra mucho porque estamos ahí sobrándonos, gastamos mucho en tonterías y en cosas del consumo, toda la culpa la tiene los anuncios y el consumismo, ¿verdad? Y tenemos en casa un montón de cosas que no sirven para nada y que al final, cuando nos muramos, alguien se va a encargar de tirarlas todas a la basura. ¿Ok? Entonces sí, necesitan, ¿verdad? Los misioneros, las personas que han decidido, mira, me voy a dedicar exclusivamente a esto. Alguien tiene que mantenerlos, alguien tiene que darles de comer, ¿verdad? Vas a ver que, bueno, hay algunos misioneros distintos, ¿verdad? Que quieren tener buenos coches y tal. Que no estoy diciendo que no van a tener, pero a mí me da, yo tengo un coche muy viejito y me da para comprarme un coche nuevo. Primero porque no tengo y segundo, digo, es que eso vale tanto y con ese tanto, bueno, que Dios haga lo que quiera, pero lo suficiente como para que yo me pueda mover por los sitios que Él quiere que me mueva y si no tengo coche es que no quiere que me mueva, pues no me voy a mover. Pues no hay problema, entonces no puedo decir, no me podrá decir, es que no te moviste, no tenía coche. Entonces, sí hay que ser generoso, sí.
No estoy hablando de la ofrenda, ni del diezmo, ni nada de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios te puede utilizar para que alguna persona coma, claro que sí. Y si esa persona que come es una persona que está, ¿verdad?, predicando la palabra y se ha puesto a creer que Dios le va a mantener. ¿Cómo le mantiene? No le llueve las monedas, no le llueven los billetes, es a través de nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, tu corazón tiene que estar dispuesto a que si Dios pone en ti, ¿verdad? Porque nada tuyo es, todo lo que tienes es prestado. Bueno, acuérdate que cuando se fue el Señor y dio los talentos, no era para ellos, era para que los pusieran en el reino a trabajar. ¿Ok? Entonces, no es la iglesia, es Él, es Él. Yo estoy esperando a que Él me diga, oye, vamos, vete para Chile. Oye, vamos, vete para el País Vasco. Oye, vamos, vete a... Bueno, Señor. Y escucharlo y decir, voy y tener la certeza de que Él me va a mantener y claro que sí. Ahora, tú tienes que estar igual, ¿tú quieres? Pues también puedes, no hay problema, porque es Él el que envía, no la iglesia, ¿ok? Es Él el que envía. Ahora, ten cuidado, no vaya a ser que sea otro, no hagas caso a voces, así que vete a tal sitio, porque a veces te va a mandar a otro sitio y te vas a encontrar con algún problema, ¿no? No, bueno, ya vamos a ir aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, y cuán preciosos son los pies, ¿verdad? Algunos empiezan aquí, uy, qué bonitos los pies, pues no han visto los míos. No, esa es la palabra, es el Evangelio. Lo precioso no son los pies, sino el Evangelio. Lo precioso no es quien lleva el Evangelio, lo precioso es el Evangelio. Amén, eso es importante. Entonces, eso también lo aprendí yo, que no hay que exaltar al hombre. Eso es algo que estamos acostumbrados porque a los predicadores les gusta mucho las iglesias. Oh, David, el gran siervo de Dios, como diciendo, mire, si tuviera muchos Davides, pues yo prefiero que tengamos muchos. Habéis visto la historia que cuenta del fariseo y el otro, y el publicano, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Tener la iglesia llena de fariseos? Que diezman, que oran, que hacen los cumplen la ley, que se dan golpe de pecho, que... o de publicanos, que lo único que reconocen su naturaleza. Hombre, todos estamos deseando tener la iglesia llena de gente que sea siervo y tal. Pues Jesús justificó al publicano, no al fariseo. Entonces ten cuidado porque esos que son así te van a exigir luego. Y luego te van a decir, oye, es que yo he diezmado, oye, es que yo he hecho esto, oye, es que he sido fiel, oye, es que... Y esos son los que más te van a, al final, te van a traicionar. No, el que uno sabe que no soy yo, no soy yo, no soy yo no doy nada que es mío. Yo lo que entiendo ahora es que ya todo es de Dios y lo que estoy dando es siendo un administrador de Dios, el tiempo, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo en general, del tiempo, que es mucho más valioso que el dinero, la pasión, que es mucho más valioso que el tiempo, ¿no? Entonces, porque tú te vas a dedicar y vas a hacer lo que realmente tienes pasión. Entonces, de nada sirve la careta que te pones cuando llegas a la iglesia y de santo, porque no eres un santo porque tú seas. Si eres santo es porque Cristo, ¿verdad?, murió en la cruz para que tú puedas ser santo. Entonces reconoce tú y vete a exaltar a quien realmente se lo merece el exaltar. Entonces no escuches, oh, es que Mardoqueo, madre mía, Mardoqueo, o la otra, o... Hay que ser como la mujer que dice en los salmos, la mujer buena administradora, y ahí uno se enfoca que quiere ser. Peligro, peligro, porque eso es lo que el corazón quiere, que te creas que tú puedes ser y luego cuando ya te has creído te viene abajo como al hijo pródigo y te echa hace polvo y te manda con los cerdos, a comer con los cerdos. ¿Ok? Bueno, como todos los días, una llamada que esta vez no voy a atender, ¿ok? No sé quién es, pero estamos en otras cosas, en otros menesteres. Amén. Bueno, más cositas que quería rescatar. Aparte, bueno, Israel, importante, ¿verdad? Curioso que todas esas palabras
están colocadas en el contexto para Israel y que se han utilizado tanto para la iglesia y que las seguimos utilizando porque para Dios es lo mismo, un judío que no cree y un gentil que no cree. ¿Ok? Él dice, ya lo he repetido otra vez, ya lo he dicho antes, dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y es cierto que eso le ha molestado mucho al pueblo de Israel, ¿verdad? Que los gentiles pudieran ser salvos, pero qué locura, si esto es solo para nosotros, exclusividad, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la naturaleza humana, eso tiene que ver con el corazón humano, no solo de los de israelitas. Todos somos iguales, no porque los de Israel tienen una genética distinta y una estructura molecular distinta que les hace ser distintos. No, no, todos somos humanos, ¿no? Todos somos humanos. Ahora, es interesante, ¿verdad? Hay un grupo de personas que por alguna razón Dios elige y ellos descubren, ven, Dios revela a ese pueblo su naturaleza, ¿verdad? Y ese pueblo conoce la naturaleza de Dios, aunque a su antojo y tal. En realidad es un grupo, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Es otro grupo. Y no estoy hablando de la iglesia verdadera, es decir, de los que componen todos los que son salvos, que han creído y ahora son parte del cuerpo de Cristo, que no tiene nada que ver con las congregaciones que hay hoy en día por el mundo dispersos, ¿no? Que sí, que está muy bien, porque son ministerios de esa iglesia, ¿verdad? Y que lo que están haciendo es juntándose a nivel local o a nivel de alguna forma. ¿Para qué? Para hacer una fuerza, para ayudarse, y estamos viendo que eso era correcto, ¿verdad? Pablo iba en hechos por las iglesias que se reunían, o sea, no es algo, un invento del siglo XX, eso desde que Jesucristo resucitó empezó a funcionar, los cristianos, los que creían, se juntaban, ¿verdad? Y eso era un solo sentir. Es diferente. Yo cuando veo en hechos, ¿no? Es decir, todos tenían un mismo sentir y todo lo ponían en común y había también mucha dificultad, ¿no? En aquella época y no sabemos, en momentos de dificultad el humano deja de ser egoísta hacia uno y se abre, ¿no? Esto pasa cuando vemos las catástrofes y tal, como que las personas empiezan a darse cuenta de que somos demasiado egoístas y sale la generosidad de las personas. Pero en este sentido la iglesia Pan se unía, ¿verdad? Estaban a gusto, era un cuerpo, era una familia, se llaman hermanos, son hermanos, ¿verdad? No, no llamas hermano a cualquiera. Y esas iglesias y esas personas localmente, ¿verdad? No, si yo no estoy en Jerusalén, ¿cómo me voy a ir a Jerusalén a juntarme con ellos? No, yo estoy aquí en Corinto, pues en Corinto ahí hago mi grupito y eso es lo que ha pasado. Y hoy en día, pues hay esos grupitos. Pasa que algunos de esos grupos son muy independientes, no pertenecen a la iglesia madre, pertenecen a alguien que se ha considerado algo y hay un montón de personas siguiéndose a alguien. Entonces digo, ahí también tenemos que entender que eso es Israel. Es un pueblo que por alguna forma Dios está ahí, oyes, mira, te estoy mostrando la palabra, se está moviendo por la palabra, aunque es mal utilizada, ¿verdad? Porque vemos claramente como muchas iglesias malinterpretan la palabra a su forma y tal, pero es como Israel, teniendo la palabra como la tenemos nosotros, no lo ven. ¿Por qué? Porque están pensando en sus intereses, están pensando en otras cosas distintas que no es el Evangelio. Amén. Entonces, bueno, y nuestra misión no es corregir eso, nuestra misión ya lo está haciendo Dios, nuestra misión es predicar. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, ahora hemos entendido que en nuestro llamado Dios está con nosotros y lo que tenemos que hacer es soltar la palabra, ¿verdad? Predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Él murió en la cruz para pagar por nuestro pecado. Gracias a que Él murió, nosotros podemos acercarnos a Dios. Porque no nos podemos acercar a Dios porque nuestra justicia es en contra de Dios, porque nuestra justicia no puede, porque la justicia nuestra nos lleva a la muerte. Y como no podemos por nuestra propia justicia, pues gracias a Jesucristo que pagó para que nosotros pudiéramos ser justos, santos y perfectos, pudiéramos acercarnos a Dios. Ahora ya nos acercamos a Dios con ese conocimiento de que no es por mi esfuerzo, no por mi valía, no por mi tesón, no porque yo pueda hacerlo. No, yo no puedo hacerlo, lo reconozco y ese es el arrepentimiento. Pues ahora
a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la promesa de todos los que creen, ¿no? Empieza a haber una transformación, hay un nuevo nacimiento en mí, ya no me muevo por el corazón carnal, por esa naturaleza caída, ¿verdad?, con la que nos hemos movido, que era natural, nosotros creíamos que era lo que teníamos que hacer, hemos nacido, sentíamos eso, hemos ido aprendiendo, pero de repente Él nos ha llamado y ha dicho, no, estás perdido. Estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso te estás pasando lo que te está pasando y por eso sufres como sufres. Claro, esto va pasando más adelante. Hay niños que lo pueden ver en su infancia, no lo comprenden. Hay jóvenes que pueden verlo y sufrirlo en su juventud, pero realmente donde empieza uno a verlo es en la madurez. Cuando ya ha metido mucho la pata, ya cuando mucho ya ha intentado con todas sus fuerzas hacer todo y te das cuenta de que algo va mal. Entonces ahí dices, wow, esta voz que estoy escuchando, ven, ven, ¿verdad? Ven. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven, puedes salvarte. Puedes... ¿Qué? ¿Cuántos? ¿No? Yo personalmente, claro, yo tenía mi teoría. Cuando no creía en Dios tenía mi teoría de por qué estábamos aquí y pero una teoría vana. Tenía tantas incógnitas esa teoría que no servía para nada. A mí personalmente no me servía. Yo era consciente de que no me servía y la defendía y me ponía ahí a trabajar con ella para que otras personas pudieran. No, pero bueno, ¿por qué crees en Dios? ¡Qué tontería! Somos como robots. Mira, esto no... Y hablar como habla muy bien, que habla muy bien, y se lo sabe muy bien Apolo y toda esta gente. Bueno, Apolo no, ¿cómo se llama? El socrático, que hace mucho que no le vemos. Entonces, bueno, hemos crecido así, pero ahora, cuando nos hemos dado cuenta y a través de la misericordia de Dios, Él hace nacer. Tú no sabes que tiene que haber nacer nada, claro. Tú te das cuenta que hay un nacimiento cuando ves a la palabra. ¡Ay, esto ha pasado! ¡Claro! A Nicodemo no lo sabía porque tenía que nacer y fue y le dijo, así no nacieras de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer? ¿Cómo puedo nacer? Pues se nace. Hay un ser que ya no es de la carne ni sangre, sino que es del espíritu, ¿verdad? Del cielo. Es un ser que habita directamente dentro de ti, dentro de esta carne que es para muerte, que esta carne sabemos que se va a morir y que va a acabar. Y ese ser espiritual nos lleva a las cosas de Dios. Y nos podemos comunicar con Dios a través de esa nueva naturaleza. Cuando tenemos esa nueva naturaleza, hemos nacido para vida eterna. Y esa es la seguridad que tenemos. Claro, tú no puedes tener seguridad simplemente porque te digo esto. La seguridad lo hace la palabra. Esa semillita que entra en tu corazón, en tu tierra, y se va haciendo grande. Y llega un momento que da fruto. Y tú te das cuenta de que no eres tú, que ha sido la palabra que ha estado haciendo su trabajo. Amén. Bueno, vamos a seguir un poquito más en esta semana todavía con Israel en el 11, pero veis que independientemente, aunque estas partes hay gente que quieren quitarlas del libro de Romanos porque dice eso no cuenta para el libro de Romanos, pues si quitaran todas estas partes, yo no sé cuántas veces hemos utilizado la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la tendríamos para poder utilizarlo, ¿no? No, no podemos quitar lo que nos conviene mentalmente. No podemos quitar lo que razonalmente no entendemos, ¿verdad? O algunos no entienden. Entonces, creemos la palabra completa, va a hacer su fruto. Va a hacer su fruto, no te das cuenta, pero va a hacer su fruto. Igual que esa semilla, va a hacer su fruto. La palabra dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo irán? ¿Cómo podrán oír? ¿Cómo podrán tener fe si no oyen? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicarles si no fueran enviados? Pero esto no significa que nosotros tengamos la responsabilidad. Esto significa que Dios está enviando. ¿Para qué? Para que prediquemos. ¿Para qué?
para que puedan oír. ¿Para qué? Para que al oír venga la fe. ¿Para qué? Para que cuando venga la fe puedan creer y se junten con nosotros en el reino de los cielos como iglesia. Amén. Entonces es todo, es algo natural, como dice la palabra, dice primero semilla, después tallito, después árbol y después fruto. Y después viene y el hacha y corta el árbol. ¿Ok? Sí, vamos a ser todos cortados y unos van a ir a un lado y otros van a ir a otro. Este cuerpo se va a quedar aquí, se va a podrir, se va a llenar de gusanitos, pero luego tenemos la promesa de que vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Nada de gordura, ni de grasas, ni de estorbos, ni de enfermedades. Un cuerpo glorificado, como el que tenía Jesús. Ya no tenía estorbos, todo eso. Llegará, no os preocupéis, que llegará. Hasta que llegue, vamos a seguir disfrutando de cómo Dios nos usa. Porque no es que nosotros vayamos a hacer nada para Dios. Dios, en su misericordia, le place que seamos participantes de lo que Él hace. Amén. Y eso es súper. Claro, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo problemas. Seguimos discutiendo con la mujer, seguimos discutiendo con la mujer, con el marido. Seguimos teniendo hijos con problemas, tenemos hijos. Tenemos que educar a los hijos, claro que tenemos, no, pero ya no estamos solos. Ahora Dios está con nosotros y hay un propósito en todo. Anteriormente también lo era, porque todo lo que ha pasado en tu vida era para dirigirte a Él. ¿Mm? Ahora, ni mentir. No, Mónica, mentir no. Ya no se miente. No porque no quieras mentir, sino porque ya Dios te da la fuerza para decir la verdad. No hay cosa más fantástica que ser libre de la mentira y decir, yo digo la verdad, pase lo que me pase. Y es divertido, muy divertido. A veces las mentiras se escapan. Y cuando uno se escapa y dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué he mentido? ¡Qué tontería! No puede ser. Eso es de Satanás. Y a Satanás ni agua. Enemigo ni agua. Así que mentir no. Amén. Bueno, Rosy, saludos. Mauricio, saludos. 29, justo, un minuto menos, pero vamos. Y 29 horas de la participación. Hasta aquí mi exposición. Porque estás en proceso, Mónica. Por eso te pasó. Estás en proceso. Ahora, si te das cuenta, es buena señal. La mala señal sería que te agradara mentir y que estuvieras muy a gusto. Y dijeras, no pasa nada. No, uno miente y ay, le tiene que molestar, ¿no? Ay, ¿por qué ha pasado? Y no es que tiene, ay, perdóname, Señor, porque Dios lo sabía antes de que tú lo hicieras, que lo ibas a hacer. O sea, que en ese sentido no. Y Él estaba intentando que tú lo. Y va a utilizarlo. ¿Para qué? Para que te des cuenta de por qué salió. ¿Qué es los estorbos? ¿Qué muros tiene que derribar el Espíritu Santo que te está mostrando? ¿Verdad? Estás en proceso. Estás en proceso. Pero no te condenas por mentir. Claro, no mentimos porque no nos agrada mentir. Pero si lo hacemos porque en un momento dado ha surgido, porque la carne nos ha llevado, nos tiene que mostrar por qué es, que todavía, que tiene que trabajar el Señor. Está trabajando Mónica, si es que eres una bebé, tranquila. Pero que te moleste haber mentido, eso es bueno. Porque eso es la naturaleza nueva. Estás en contra de lo que es el pecado. Y claro, surge, y cuando surge, te enfadas, pero ¿por qué he hecho esto y tal? Porque estás en contra. No porque te vaya a castigar Dios, ni porque. No, no, no. Porque realmente ya. Lo raro, lo de ese, tú no te das cuenta, qué tontería, uno puede mentir todo lo que quiera, no pasa nada y tal. Ese es el que no tiene el Señor. Porque no le desagrada el pecado. ¿Ok? Ahí está Merche y Mónica ahí juntitas. Claro que sí. Vamos. Es un proceso. Si yo os contara. Entonces, estoy hablando de una mentira. Si yo os contara. Pero no os voy a contar porque esto es muy público. Pero algún día todo será expuesto en las azoteas. Pero yo ya no tengo vergüenza, ¿sabes? Porque todo eso era una trampa de Satanás para llevarme a un sitio. Era esclavo de Satanás. Y era imposible que yo me pudiera resistir por el esclavo. Ahora
Me doy cuenta de mi naturaleza, pero ahora tengo una nueva naturaleza que tiene que ver en Cristo. Ya no soy yo, es Él viviendo en mí. Amén. Hermano, ¿podría orar por restauración? Me llamo Aránzazu. Alicia o Aránzazu, por restauración. Eh, yo puedo orar, claro que sí, puedo orar y te bendigo y oro para que el proceso que está teniendo Dios siga adelante y tú puedas descubrirlo y no te resistas al proceso de Dios. Pero no es mi oración lo que te va a alcanzar, es el amor de Dios que está trabajando. Si tú estás ahí es porque Dios te está llamando y a los que llama, rescata y los hace hijos. Así que sí oro, pero ten la seguridad de que estás en un proceso. Ahora te toca dar gracias a Dios por todo, porque eres, si realmente crees que Jesús es tu Señor, que tú le perteneces, que Él es el Señor de tu vida, que Él puede hacer contigo lo que quiera porque es su Señor. No, no eres un esclavo obligado, sino porque tú quieres, entonces tranquila, porque está trabajando contigo. Amén. Los talleres son, aunque van a cambiar ahora el horario, a la semana que viene adelantan una hora el horario, quiere decir que va a ser una hora más allá para vosotros, o una hora menos, qué follón tengo. Es una hora menos, creo, ¿no? Cheri, ayúdame en esto, tengo un jaleo. A las 3 serán las 4, es decir, una hora menos, o sea, es una hora antes para vosotros, no es una hora después, es una hora antes. Claro, adelantan o una hora después. Una hora menos para nosotros, entonces para ellos también una hora menos. Es decir, aquí, ahora son las 6:30, ¿ok? A la semana que viene serán las 7:30 aquí, con lo cual, claro, una hora menos para vosotros, es una hora menos para el horario. El horario de los talleres es 9, los jueves podríamos cambiarlo porque a la semana que viene, pero vamos, de momento son 9 jueves, 9:30 domingo. Acordaros de que a la semana que viene es una hora menos, es decir, que sería como a las 8 y a las 8:30, ¿vale? Aquí en España. Ahora, mira la diferencia de horario. Ahora mismo son las 6:30, 7:30, 8:30, 2 horas y media más tarde es cuando comenzarán los horarios. Ahora, la semana que viene, una hora y media. Qué lío. Podían dejar el calendario normalito. De estar en proyecto de hacerlo, pero no sé si alguna vez lo harán. ¿Tú crees que estoy recibiendo ataques porque pienso en dejarlo todo? Mira, como hagas caso a tu cabeza, lo dejas todo, porque tu cabeza está deseando que lo dejes todo. Pero no dejes todo, porque luego al final, o sea, no que dejes todo, porque al final dejas esto, pero te metes en otra cosa. O sea, que al final es, siempre vas a estar creyendo, quieras que no. Tú no hagas caso a tu cabecita, tú ya no eres de tu cabecita. Quien ahora manda en ti es la palabra. Eso es lo que tú tienes que decir. No lo que yo pienso, porque si tú haces lo que tú piensas, Mónica, al final es una locura. Es una locura. Vas a ir como las ondas del mar que van y vienen sin ningún tipo de dirección. Tú dices, no, no, yo ya tengo una dirección. La dirección es la palabra y la Biblia. Claro, lo que tienes que es estar tranquila. Eres muy explosiva y no, dale tiempo. Tienes que darle tiempo a todo esto, poco a poquito, como dicen en Andalucía, aquí en España, cerquita de donde yo vivo, poco a poco. Y Dios va haciendo su obra poco a poco. Pero tú ya eres suya, ya no vas a ver, ya no, por mucho que tu cabeza haga, sí que lo que pasa es que sí, al principio uno le suena todo y claro, la mente, el corazón hace sus artimañas para apartarte. La idea del corazón y de la mente que tiene que ver con Satanás es aislarnos. No te aísles, tú no te aísles. Has conocido gente buena que no quiere saber, no quiere hacerte nada malo, que lo único que te está hablando es de Dios a través de la palabra, pues ya está, tú ahí tranquila, sin mucho problema. Pero claro que vas a tener dificultades, y problemas, pero no solo ahora, siempre. Ahora por lo menos eres libre. Amén.
que no, que no estás loca. Bueno, no sé, dice que a Dios le ha placido por la locura de la predicación, así que todos andamos un poco locos. Sí, no, todos andamos un poco locos, ¿no? Locos y malos, pero Dios, ahora ya revivimos nosotros. Y no vivimos por esta locura, ¿no? Yo también estoy loco, pero Cristo no está loco, y tú ahora eres parte de Cristo. No puedo entrar desde que empieza lo de los talleres. Bueno, estate orando, Alice, estate orando porque el proyecto que yo siento en el corazón es que Dios va a levantar personas en cada uno de los países, ¿verdad? Para hacer los talleres a las horas en cada país. No tiene por qué ser esto que estamos haciendo aquí solo, no, no. Vas a ver que Dios va a dirigirte y no se trata de mí, no se trata de Somos la Luz, se trata de Dios y Dios tiene un plan claro y definido. Así que ora y espera, el propósito va a llegar y vas a ver que Dios quiere que te reúnas y te juntes y aprendas y seas útil y que formes parte del cuerpo. Espero que cuando más tranquila estoy y segura de mi salvación, miento sin querer y sin... Claro, que no pasa nada. Mónica, no es que no pase nada porque mientas, no, eso es algo que pasa de que poco a poco es algo natural. Porque te digo que, entonces, bueno, empieza a detectar tu corazón cómo funciona. Eso es, ¿cómo lo vas a detectar si no te pasan estas cosas? Tienes que ir viendo, uy, ese sentimiento, ¿por qué mentí? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué impulso me hizo hacer eso? ¿Qué cosas? Ahí es donde el Espíritu Santo va a tratar contigo y va a decir, claro, es que mira, tienes temor. Y Dios lo que quiere es quitarte el temor. Porque la mentira es porque tienes miedo de la verdad. Tienes miedo a enfrentarte a la verdad. ¿Y por qué tienes miedo a enfrentarte a la verdad? Pues te va a mostrar cosas que tú no conoces, que están dentro de ti, que actúan en automático, ¿no? Y eso pues va a ir poco a poco haciéndote libre de todas esas trampas y esas cosas. Entonces, bueno, y si es una tontería, peor todavía, ¿no? Sí, pero sí, es así. Poco a poco, Mónica, claro que sí. Bueno, no hay nadie que suba a hablar de Romanos 10, 11, 21. Voy a ver aquí que tengo desde que me ha habido la llamada. He tenido que quitar el chivato. Vamos a ver, voy a volver a ver el chivato. Y vamos a ver quién está por aquí. Vamos a invitar a alguien. A lo mejor le pillo ahí comiendo. Bueno, no está Luis. Ya me contaréis qué tal el terremoto de ayer, que vivimos en directo. No está tampoco nuestro amigo. Bueno, preguntar por ahí, si no. A ver, más preguntas. Más preguntas. Cosas que queráis que hablemos. Que por qué sientes escalofríos cuando escuchas la palabra de Dios. Eh, a ver, no sé cómo te llamas, ¿vale? User. Eh, Pueden ser por muchas cosas, ¿no? Pero no lo mistifices, no pienses que eso es el Espíritu Santo, eso es Dios que te está... eh, no. No, ¿sabes por qué? Porque si ahora sientes escalofríos y tú asimilas esa cosa física, ¿verdad? A la palabra y luego dejas de sentirlo, entonces igual hasta te pones a pensar, ay, he perdido el espíritu y cosas de estas, ¿no? Nada. No, es importante, ¿no? Puede ser cosas por sentimiento. Claramente Dios te está llamando, porque Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama profundamente a tomar la decisión de pasar por una puerta estrecha que no tiene regreso. Hay algunos que están delante de la puerta, que todavía no han pasado esa puerta. Y Dios está preparándoles para que realmente tomen esa decisión. El nuevo nacimiento
No es algo que tú puedas hacer y luego decir, ahora vuelvo a dejar de nacer y me vuelvo otra vez al camino ancho. No, 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 no. Todos los que entran por la puerta estrecha nacen de nuevo y caminan un camino angosto. Y de ahí no hay resolución. Ahora es distinto todos los que están caminando por el camino ancho, que en un momento dado están, según están caminando por el camino ancho, la puerta está caminando con ellos, frente a ellos. Entonces, eso sí pueden tomar la decisión de entrar por la puerta estrecha. Ahora hay veces, vemos al joven rico, ¿verdad? Que hemos estado algún viernes hablando de él. Él quería entrar al reino de los cielos. Fue y rompió muchas cosas que en aquella época no estaba permitido. Jesucristo estaba en el punto de mira y él era un principal dentro del Sanedrín, con lo cual estaban ahí la gente y él vino y se arrodilló a Jesús y digamos, era una persona sincera y con ganas de entrar. Se presentó delante de la puerta y la puerta le habló y le dijo, ¿tú quieres? Vamos. Pero el joven rico no estaba dispuesto, no estaba dispuesto. Y no es porque sea difícil entregar todas las riquezas y seguirle, porque eso no, es porque realmente no consideró que fuese la verdad. Porque ¿de qué le serviría al joven rico seguir su camino con las riquezas si luego se pierde? Él sabe perfectamente, sabía perfectamente, él creía en una vida después de la vida, después de... No es decir, bueno, voy a seguir pensando de que después de la vida. No, él pensó, no, no, esto no me conviene, no es lo que realmente yo he aprendido, con lo cual sigo mi camino ancho, que llega al cielo, seguro. Esto no me gusta mucho. Esto no me gusta mucho, eso de que me están hablando de que tengo que... No. Entonces, para nosotros hay muchos que estamos delante de la puerta esa y yo qué sé, ¿por qué no entramos? No lo sé. Yo he entrado, ¿eh? Yo considero que soy de él. Y no es porque yo... eh, a ver, vamos a ver si aclaramos esto. No se trata, porque si fuese por mí, de que yo decido que soy de él, en cualquier momento puedo dejar de decidir que soy de él. Y el tema es que yo sé que no puedo decidir, porque no ha sido una decisión mía, ha sido algo de él. Y entonces lo que pasa es que es absurdo, ya soy de él, ya soy de él, no me suelta. No quiero que me suelte, ¿eh? Pero ya soy de él, ya entiendo, esta es el verdadero sentido de mi vida. O sea, claro, uno va buscando eso, ¿no? El verdadero sentido de la vida. Cuando uno, ¿por qué lo siento? Porque él ha entrado en mí, porque él está viviendo en mí y ya está. Y él me da la confianza, él me da la total confianza de que es así. Y no se trata de mí, no se trata de que, porque este muchas veces piensa lo contrario, pero yo lo sé, pero él no me suelta. Por eso decimos que la salvación no se pierde, pero hay que alcanzar la salvación. Hay muchos que están delante de la puerta, que están delante de Jesús. Han oído de Jesús, han oído del Evangelio, han oído del perdón de pecados, han oído y hasta han hecho la oración, pero no llegan a entrar. En Hebreos dice, cuidado, no vaya a ser que una raíz de amargura impida que alcances la gracia. ¿Mm? Una raíz de amargura, impedir. Claro, y eso te produce a veces, ¿verdad? Ay, haber alcanzado la gracia. En un momento dado, una de esas cosas que tengo en la cabeza me impedirá que alcance la gracia. Eso también es parte de Satanás, para que no estés seguro de tu salvación. Porque si tú no estás seguro de tu salvación, él te va a tener debajo de un lamut, aquí, debajo un cacharro. El lamut es lo que se utilizaba para medir el grano. En realidad, en otro sitio, en el Evangelio de Lucas, creo que habla una cacerola. Pero en realidad la palabra es lamut. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que medir el grano, medir la palabra.
Y si tú eso que es para medir la palabra lo tienes boca abajo, tapando la luz, estás utilizando, ¿verdad? Lo que es medir la palabra, ¿para qué? Para tapar la luz de Cristo. Por eso el Lamut es muy interesante. No es decir, utilizaron un Lamut porque era lo que utilizaban. No, ellos utilizaban cacerolas y utilizaban, podrían haber dicho, una cacerola. No, un Lamut es importante, tiene claramente una definición de que está tratando de qué, del grano, de la palabra, ¿verdad? Lo que tienes para ¡guau! Coger la palabra, lo utilizas para colocar y taparte. Entonces, no, mira, si tú consideras que Jesucristo, escúchame bien, consideras que Jesucristo es tu Señor y Salvador, ya estás, ya te ha alcanzado. Y no es una decisión tuya, es que te ha alcanzado. Ya, ahora, todo lo que te venga por aquí, o lo que salga de aquí, no le hagas ni caso. Te corresponde agarrarte a la palabra y creer la palabra. Todo lo demás no sirve para nada. Nada más que para colocarte un lamudo encima. Ay, es que a ver si no alcanzó la gracia. A ver dónde pone donde no alcanza la gracia. La palabra dice que todo aquel que cree en él. Entonces ya, pero puedo dejar de creer. ¿Cómo vas a dejar de creer si no has creído por él? Él es el que ha venido y te ha hecho. Él murió, tú no le mataste, ni tuviste que morir tú y tal. Él lo hizo todo. Tú no has hecho nada. Sí, pero es que a veces dudo. Claro, claro que dudas. Y por eso que dudas, estás pasando tan mal. Eres un bebé. Entonces ya, tú puedes decir, Él es mi Señor. Todo el que invoque, ¿verdad? El que cree, que confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Lo hemos leído ayer. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Tú puedes confesarlo, pero no como algo de, es un mantra o como un hechizo. No, yo declaro, Él es mi Señor. Y cualquier persona me puede decir en un momento dado, oyes, no dices que Jesús es tu Señor, entonces tú por qué estás haciendo lo que te da la gana. Y yo tengo que decir gracias por llevarme la guía, porque para eso es la iglesia, para exhortarnos, para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. Si yo digo que Jesús es mi Señor, yo no puedo estar haciendo cosas en contra de lo que dice la palabra, conscientemente, ¿no? Porque realmente no es que yo lo diga, es que es así, estoy debajo de mi Señor. Yo dependo de Él. Si Él mañana me dice, se acabó, te vienes conmigo, pues aleluya, vamos para arriba. Si dice, oye, Sara, me quiero llevar a tu mujer, pues no, por favor. Es Él el que manda, yo estoy bajo Él. No soy yo, no es el corazón, no es mi mente, no es mis pensamientos, no son mis ideas. ¿Y por qué me pasa eso? Pues no lo sé, porque antes no era así. Desde que descubrí que el sacrificio de Cristo me limpia, que no soy yo, que no soy yo en mis obras, en mis acciones, desde que descubrí que Él lo hizo todo y que yo no dependo de nada, que yo no estoy en parte de la redención, toda depende de Él, no depende de mí en absoluto. Desde que yo vi eso, porque yo estuve 22 años jugando a ser cristiano, andando por el camino ancho, y yo lo descubro, wow, me lo enseñan. Hay alguien que ha sido enviado y Dios ha puesto el encuentro y ahí me pone, y peor para él porque lo llevó mal aquel, salí enfadado, como muchos salen enfadados, ¿verdad? De las reuniones. Cuando nos hablamos de decir, no, mira, ¿cómo vas a perder? La salvación no se puede perder. Si tú no la alcanzas, ¿por qué la vas a perder? Tú pierdes lo que haces tú, pero lo que hace él, ¿cómo lo vas a perder? No, es que hay que esforzarse, hay que... Digo, bueno, pues esfuérzate tú. Yo no necesito esforzarme porque ya se esforzó Cristo. Y cuando he creído eso, tengo muchos más resultados que tú.
Hago más obras que tú con todos tus esfuerzos. Y me encuentro mucho mejor que tú con todas tus leyes y con todas tus... Y no por vanagloriarme, porque es real, porque yo sé cómo tú estás y cómo estoy yo, porque yo he estado como tú 22 años. Efesios 2, 4, 5. Vamos. Es algo que yo no me encantaría de, Efesios, si sabes lo que dice, pero, pero bueno, es toda una sorpresa. Cuando llego ahí y veo, y digo, ay, sí, Efesios 2, 4, 5. Vamos allá. A ver qué dice. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Claro, ahí está. Eso y 10.000 textos más. Porque dijéramos que, un texto. No, no, pero es que lees la palabra y es constante. El mensaje constante. Yo te he limpiado, yo te he rescatado, yo te confía en mí, ven en mí, vamos ya, descansa. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un esfuerzo ahora. Por eso la religión es tan odiada por la gente. Y en eso tenemos que darle gracias a la Iglesia Católica, que fue la que nosotros heredamos, digamos, todo esto, porque nosotros, nuestra generación heredó, digamos, durante muchos años, aunque luego ya vino, ¿verdad?, la reforma y entre comillas ahí hay una reforma, viene de ellos también, o sea que, de los católicos. Pero los católicos, ¿verdad? No, no, no es por gracia, amigo. Aunque ellos han querido volver a retomar, yo recuerdo cuando, siendo yo evangélico, el Papa dijo, ay, sí, es por gracia, ya, ahora. Pero luego te pones profundamente a ver cómo trabajan, no es por gracia, hay que hacer obras. Y te dan con la cabeza, pecador, tienes que arrepentirte, tienes que tal. Pero ya no lo he hecho. ¿No soy el redimido? ¿No yo soy alcanzado? ¿No pertenezco ya a Cristo? Deja ya de darme la tabarra con lo mismo todos los días. Ya lo sé. Bueno, vamos a hacerlo con las personas que todavía no están en la iglesia, pero deja ya la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Porque en realidad están trabajando sobre obras. Y como están trabajando sobre obras, siguen sin estar salvos, porque no han creído el mensaje. Por eso nos llaman herejes, ¡ay! Como los judíos, ¿verdad? Y no es para que los católicos se ofendan, porque no es mi intención. Es para simplemente que se den cuenta. No hay mucha diferencia entre los católicos y los judíos. Con ese respeto. ¿Qué ha pasado? No estamos en línea. Uh, por un rato no se ha oído nada. No pasa nada. No estábamos en línea. Se cortó la comunicación. No quería que escucharais. Darío, que nos están cortando la línea. No. Entonces, no es por nosotros, es por Él, todo por Él. Ya dejar la arrogancia. Los humanos somos muy arrogantes. Bueno, eso tiene que ver también el pecado, ¿verdad? Es el carácter de Satanás, arrogante. No se sujeta a la ley de Dios. Todos los que no se sujetan a la ley de Dios son arrogantes. Ahora, yo no me sujeto a la ley para no ser arrogante. No, es que yo en Cristo estoy en la ley. En Cristo la ley sí, está en mi corazón, está metida como una aplicación, ¿no? En el corazón. Ahora sé, y para mí y la amo. Ok, vale, es que tengo aquí un archivato y me estaba dando interferencias, o sea, no me... Amén. Entonces, sí, se trata de entender que es Él, se trata de que es Él que lo hace todo. Cuando tú te das cuenta de eso, viene la naturaleza tuya. ¡Cara! ¡Qué tonto he sido! Pero qué borde,
¡Ah! Las meteduras de patas que he hecho, ¡ah! Y todo lo que, y te viene todo de golpe. Y eso es el arrepentimiento. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras que todavía tenía fuerza, luchó. Se le acabó el dinero de papá y aún siguió diciendo, no, yo voy a intentarlo, busco trabajo. Y aunque estaba con cerdos, lo más desagradable para él. No había otro trabajo peor para ese joven, para un judío, que apacentar cerdos. Ahí, lo más bajo. ¡Ah! Con lo bien que comen los jornaleros de mi padre, y estoy aquí, tonto soy, de verdad, pero qué he pensado, pero ¿quién me ha metido en la cabeza estos pajaritos que estoy aquí? ¡Ah! Dice, el texto dice, y entró en sí. Bueno, ¿cuándo vas a entrar en sí? De que no se trata de ti, se trata de tu papi. Y no es que tú vayas a tu papi, porque él volvía, ¿no? Ay, ¿qué le voy a decir? ¡Qué vergüenza! Bueno, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, qué bien voy a quedar. Y también le voy a decir, papá, no me trates, no te voy a decir, papá, no me trates como uno de tus hijos, trátame como un jornalero, eso sí, que se dé cuenta de que vengo arrepentido. Ay, y tal, y de repente el padre lo ve desde lejos. Y él estaba, ay, ¿qué le voy a decir? Uy, qué poco falta para llegar, y qué vergüenza, y ay, me he gastado todo el dinero y no he hecho nada, y he estado con prostitutas, y y vengo con estos trapos y estas ropas, qué vergüenza. Y estaba lejos. Y el padre lo vio y corrió. El otro, madre mía, viene mi padre por ahí corriendo, agárrate, man, no salió corriendo, que no me coja. Cuando menos cuando menos se dio cuenta, estaba abrazando a su padre. Mira, tú estaba diciendo así, ¿qué pasa aquí, papi? He pegado. Y empezó a decir lo que tenía planteado. Fíjate que no le dijo todo, porque no le dijo lo de los jornaleros. No le dio tiempo. No le dio tiempo ni le servía para nada, porque el padre ya le estaba tratando como un hijo. Entró en sí. ¿Cuándo entré yo en sí? Pues cuando me di cuenta de que había sido muy bruto. Había estado jugando a ser religioso, había estado arrogante pensando de que tenía la salvación, que era mejor que otros, y ni me había puesto a... Leía la Biblia por obligación. Leía la Biblia como muchos leen la Biblia. Hay que leer la Biblia porque la Biblia... Y entendí digo, qué torpe, de verdad. ¿Qué pensé? Que yo podía hacer qué. Y empecé a leer la Biblia para ver si verdaderamente tenían razón lo que me estaban diciendo. De que no era nada de lo que yo creía eso. Y según iba leyendo la Biblia, la palabra iba dándome el abrazo. Según iba leyendo la Biblia y estaba diciendo, es verdad, Él murió y yo no tengo que hacer nada. Porque es cierto que predica eso, pero luego después de eso viene todo lo demás, ¿verdad? O sea, el abrazo sí, pero luego cuando entras en la iglesia ahora empieza, pa. Y uno dice, no puedo más. Qué mal, me están diciendo que haga esto y no puedo. Me están diciendo lo otro y como no lo hago estoy mal. No me quiere Dios, me va a dar. Te sientes mal en la iglesia, estás hecho polvo, ¿por qué? No, no está correcto eso que se hace. Muy bien al principio, pero luego tienes que dejar de fumar, tienes que no sé qué, tienes que otro, a ver, diezma, a ver todo. Y vienen todas las cargas y muchos de ellos ni lo resisten y se van. Y se van mosqueados porque creen que se han marchado de Dios. Gloria a Dios que te has marchado de esa religiosidad. Sigue perdido hasta que te alcance la palabra de verdad y el amor de Dios. Mejor que en esas iglesias. Lo siento. O es mejor ir a la sinagoga sin creer a Jesucristo.
Eso no salva. Y muchos están predicando de Jesucristo, pero no creen en Jesucristo. Siguen creyendo en sus corazones. Siguen creyendo en sus planes. Siguen manipulando y haciendo las cosas como si fuesen ellos. Claro, están inspirados por Dios. ¿Y quién les dice lo contrario? Pero muchas de las cosas que hacen están en contra de lo que Dios dice en la palabra. Claro, pero son ciegos y no puedes hacérselo ver. Solo Dios, solo el Espíritu Santo los puede convencer. Así que no te pongas a discutir, ni te pongas ahí, ni te frustres, porque no lo consigues, porque no depende de ti, ni de mí, depende del Espíritu Santo. Nuestra función simplemente es predicarlo, decir la palabra. No hay problema. Pablo le perseguían, ¿por qué? Porque predicaba, porque decía la verdad, porque decía la palabra, predicaba de Cristo. Y los judíos le querían callar, chico, yo te. Y mira, en Hechos es muy significativo, porque él llegaba a la sinagoga y en la sinagoga algunos, ¡oh, qué bonito! Y creían, pero al día siguiente estaban ya viendo cómo machacarle. Y lo que le daba rabia no es que hablaran de Jesús, lo que le daba rabia es que los gentiles que habían creído, esos seguían con él. Esos gentiles, esos, bueno, como los llamaban ellos, perros. ¿Cómo vamos a permitir esto? Y se ponían celosos. Esto pasa ahora con la iglesia de hoy. No es un problema de israelitas o de judíos, es un problema de religiosidad. Es un problema del corazón del hombre. Es un problema de Satanás. Es un problema de esclavitud del pecado. ¿Cuál es nuestra? Bueno, hemos sido llamados, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ahora somos enviados. ¿A qué? A predicar. ¿Para qué? Para que las personas, a través de que prediquemos, escuchen. Y una vez escuchen, reciban la fe. Y una vez que reciban la fe, puedan proclamar el nombre de Jesucristo. ¿Es así? No hay más. Y eso es lo que estamos haciendo cada vez.